Sí, ya podemos comenzar. Yo pienso que ya sería bueno que demos inicio a nuestra reunión. Sí, señor. Yo les había dicho a ustedes en nuestra reunión anterior, en la sesión que tuvimos el miércoles pasado, de que íbamos a hablar sobre las contradicciones, entre otras cosas, que existen entre la literatura, tanto poesía como narrativa y ensayo, del siglo XIX y la del siglo XX. Porque el siglo XXI continúa, ciertamente, comienza ahora, ya tiene 2 décadas, ¿verdad? Pero todavía es una prolongación nomás del siglo XX en términos literarios, ¿no? Los escritores que son conocidos en el siglo XXI son casi todos escritores del siglo XX, de la última parte del siglo XX. Ahora, todavía, ¿no? Ahora bien, estas contradicciones tienen que ver con 2 aspectos. Uno es el aspecto de la sociedad como tal en función de la literatura, y otro es el aspecto de la literatura como tal en función de la sociedad. Es decir, el tipo de cambio que... Escucho atentamente. ¿Alguien me quiere decir algo? No. El tipo de contradicciones o de diferencias o de oposiciones que pueda haber está vinculado de manera mutua, ¿no? Por un lado, la literatura se puede enfocar desde los cambios que se experimentaban en la sociedad en el siglo XIX y también de los cambios que se experimentaban en el siglo XX. Por otro lado, hay que ver cómo la literatura, que ya iba cambiando, tenía relaciones con la sociedad, cómo era aceptada o no aceptada por la sociedad, etcétera, etcétera. El tema es fundamental porque a nosotros, específicamente en la literatura nacional, ¿verdad? Es muy reciente. Yo no quiero discutir con los grandes conocedores de la literatura paraguaya porque no lo soy. Y no creo que viva ninguno ya. El último que conocía para mí realmente había 2. Uno era Ramiro Domínguez y el otro era Carlos Viñagra. El resto conocían, pero conocían como yo, hasta un punto, ¿verdad? Yo nunca he sido un investigador literario, ustedes saben bien eso, ¿verdad? No quise nunca ser un investigador literario porque yo pienso que uno que escribe poesía no debe investigar, porque no se puede pues investigar a uno mismo. No puede hacer juez y parte al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, sigo atentamente y quiero hacer un poco de énfasis sobre este hecho. El siglo XIX, yo quiero que me digan qué libros se produjeron en el Paraguay de literatura. Que me lo digan. ¿Ustedes recuerdan algún libro, me refiero yo, importante que se hubiera publicado en el siglo XIX en el Paraguay? ¿Pueden recordar? Alberto. Le pregunto, por ejemplo, a Alberto, que es un gran conocedor. Alberto no me oye, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí te sacaste el micrófono, ya puedo ver. ¿Vos conoces un libro de importancia, me refiero yo, ¿no? Que se hubiera publicado en el siglo XIX en el Paraguay? No, la verdad que no. No. ¿Algún libro de renombre así? No. No. La noción. Yo no conozco. No conozco sí la existencia de algunos poemas que quedaron del siglo XIX y de algunos poetas que no publicaron libros realmente, que estaban recopilados por ahí, ¿verdad? Sí, reconozco que algo de eso quedó. Pero literatura paraguaya, propiamente dicho, comienza en el siglo XX. Según entiendo, las primeras novelas que se escriben acá, la escribe la
la abuela de Guido Rodríguez Alcalá, allá por 1900 más o menos. Ahí aparecen los primeros. Y Barrett, que escribía básicamente para los periódicos, es el fundador de la literatura paraguaya entre 1900 y 1910. Es decir, entra en el siglo XX ya. Y con mayor precisión, las actualizaciones que se dan en la literatura paraguaya se dan a partir de 1940, después de la Guerra del Chaco, que según todos los sociólogos paraguayos es cuando se introduce el siglo XX de verdad en el Paraguay, porque el siglo XX no comienza en 1900 acá entre nosotros, comienza con la Guerra del Chaco. Este país se vuelve realmente un país más moderno, lo cual es muy posible que sea así, ¿no? Esto también tendríamos que ver cómo está sucediendo con la literatura de la Argentina, que fue un país con el cual nosotros tuvimos una gran relación y tenemos una relación literaria momentáneamente suspendida por la peste. Pero el siglo XIX en la Argentina produjo algunos libros de gran importancia continental y algunos mundiales. Para comenzar, Martín Fierro de Hernández. Es un libro importantísimo. Importantísimo. Y el otro, Civilización y Barbarie de Sarmiento. Es un libro importantísimo. Son dos libros del siglo XIX que se siguen leyendo en el XX y en el XXI y se van a seguir leyendo siempre. Aparte de otros libros también de valor. Una consulta, Jacobo. Sí. Civilización y Barbarie es distinto a Facundo, es otra. Es la misma historia. Es la misma historia. Por él, que era un personaje de Civilización y Barbarie, decía una de las dos cosas: este loco era enemigo de los gauchos y de los paraguayos también, era muy enemigo nuestro, y hasta el extremo que para morir se vino a morir acá entre nosotros, ¿verdad? Yo hasta ahora nunca pude entender eso. Pero había todo un problema social en la Argentina entre el gauchaje y los tipos de los pitucones del centro ahí de Buenos Aires, entre los que estaba también Sarmiento, a favor de ellos. Ahora, en la Argentina había ya un pequeño cuerpo literario de importancia y había muchísima más gente capaz de leer. La enseñanza obligatoria incluía letras. Entonces, hacia 1900, en la Argentina se tiraba un periódico como La Prensa y La Nación, escuchen bien lo que les voy a decir, que tiraba un par de centenares de miles de ejemplares y se leía totalmente ese día. Se mandaba por ferrocarril a todos lados, llegaba al Paraguay, llegaba a Villarrica, llegaba también, donde había suscriptores. Bueno, acá me acuerdo bien, la suscripción de La Prensa la hacía Ruffinelli, don Francisco, que tenía la librería Letras. Pero la Argentina tenía entonces todo un cuerpo literario que no se podía comparar con el Paraguay. O mejor dicho, Paraguay no tenía cómo compararse porque no tenía nada. Yo creo que no tenía ni imprenta, en realidad, en aquella época, ¿no? Tenía muy poca posibilidad de acción literaria. Y en Europa, el siglo XIX, en países como Francia y como Inglaterra y como Alemania, comenzó la lectura masiva. Había miles y miles y miles de lectores de novelas, cosa que solamente es explicable porque la enseñanza se volvió ya obligatoria en la niñez y después más adelante también, ¿verdad?
Otro tanto pasaba en Estados Unidos, que no era precisamente obligatoria la enseñanza secundaria, pero que el sistema de enseñanza de ellos hacía que la primaria terminase más o menos en la mitad de lo que fuese la secundaria de hoy. Había muchísimos lectores de ficción, de novela. La novela es el gran género del siglo XIX, era el género más leído probablemente por todos, y yo creo que sobre todo, con mayor razón, en los países que he mencionado, que habían sufrido grandes cambios en la historia. Y esos grandes cambios se vivieron en no muchos años del siglo XIX. Entonces, entre 1900 y 1920, 30, hubo cambios tremendos en Europa. Los cambios que se dieron en América, que fueron importantes, fueron cambios políticos. Termina el reinado de España en muchos países. Ese es un cambio que es el más importante de todos, pero si nosotros vamos a hablar de lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Que es Paraguay. Paraguay obtiene su independencia a comienzos del siglo XIX, allá por 1811. ¿Y qué grandes cambios hubo en el Paraguay? Inmediatamente. Los primeros cambios aparecen con la dictadura de Francia, que pasan todavía un par de años hasta que llega Francia, ¿verdad? Y Francia no es amigo de la enseñanza. Él creía que se tenía que enseñar a la gente a leer mínimamente, a escribir más o menos, a filmar, y el punto más importante es sumar y restar. Y terminó el asunto. Los maestros, las maestras de aquella época eran muy sencillas en cuanto a su programa de estudio. Y el Estado le pagaba generalmente dándole una vaca, gallina, perro, gato, murciélago, lo que usted quiera. Nosotros no teníamos un país amigo de la lectura, porque los curas tampoco enseñaban. La enseñanza estaba prohibida para los curas en la época de Francia. Él prácticamente era un anticlerical a muerte. No sé si ustedes recuerdan las acciones que hizo Francia contra la iglesia. ¿Conocen? ¿O no conocen? No recuerdan. Francia tenía la sacrosanta intención de considerar que la Iglesia católica, que era la única que estaba permitida, era enemiga del Paraguay. Históricamente la Iglesia nunca fue amiga, pero enemiga no era en absoluto. Estuvo muy vinculada con la creación, por ejemplo, sobre todo los franciscanos, estuvieron muy vinculados con la creación del pueblo paraguayo. Él sostenía que era enemiga, en realidad no eran amigas, la iglesia no era amiga de Francia. Ahora, él realiza una campaña tan fuerte contra la iglesia que prácticamente la iglesia no hace nada. Queda totalmente disminuida. Viene Carlos Antonio López, pero no enseguida, tarda todavía unos cuantos decenios para venir. Y mejora un poco la relación con la iglesia y también mejora un poco la relación, no mucho, pero mejora un poco la relación que tenía con la Confederación Argentina, como se llamaba en esa época, la Confederación de las Provincias Unidas y cosas así. No mucho, pero mejora. Y tiene una actitud más abierta hacia el mundo exterior y decide él traer técnicos de Europa para hacer un ferrocarril y al mismo tiempo mandaba a nuestros compatriotas más, digamos, preparados a estudiar alguna cosa en Europa también.
cambia un poco el aspecto que tiene la nación paraguaya con respecto a la cultura, sobre todo en Asunción, en Villarrica, en Villa de la Encarnación y en Villa de la Concepción. Ahora, esos eran los lugares que más o menos podían ser ciudades pequeñitas que alentaban un poco la vida cultural. Yo no veo que sea mucho más que eso. Cuando viene la Guerra Grande, tremenda, el Paraguay no tenía un centro, por ejemplo, de formación profesional de militares. No había un colegio militar, una escuela militar en Paraguay. No había. Entonces, ¿cómo se nombraba a los comandantes, a los generales, etcétera? Eran los más peleadores que tenían ahí a mano y echaban mano a los más peleadores y le daban el mando, ¿verdad? Pero estaba lejos de ser verdaderamente. O sea, trajeron también algunos técnicos en materia de defensa y cosas así, de Europa. Trajeron un médico, el doctor Stewart, que era médico militar en Inglaterra, lo trajeron acá y fue médico militar en el Paraguay y se quedó y formó toda su familia acá también, ¿verdad? El apellido sigue todavía. Nosotros llegamos realmente a lo largo del siglo XIX, al terminar el siglo XIX, a una masacre tan terrible que el Paraguay casi desaparece del mapa. No es precisamente una ocasión propicia para dedicarse a la literatura en ese momento. Habría que esperar un poco más, pero tampoco se produjo. Un libro sobre la Guerra Grande comienza a aparecer recién en el siglo XX, 30 años después de terminar la guerra, más o menos. Siglo XIX, yo no conozco. Que me disculpen si existe y que disculpen mi ignorancia, pero yo he preguntado a los que conocen y nadie supo decirlo. De más está decir que escrito como referencia en algún texto nunca lo encontré. Un título, digamos. Estaban esas cosas que escribía el padre Maíz, ustedes leyeron, pero no son realmente una obra literaria. Ahora, una acotación puedo hacer, Jacob. Por favor. No, respecto nomás a el auge que tuvo, no la literatura, sino más bien el periodismo, el ensayo con los novecentistas. Claro. Manuel Domínguez, Oleari, ellos eran pensadores de prestigio. Pensadores. No eran escritores ni de novelas ni de poemas. Sí, eso quería decir, acotar. Eran historiadores, eran periodistas, historiadores. Periodismo ya hubo en la época de Carlos Antonio López también, ¿verdad? En ese sentido te digo que hubo un cierto auge, un renacimiento de la prensa paraguaya, sobre todo en aquella época, con esta gente, ¿verdad? Los novecentistas. Los novecentistas, que fueron la gente más inteligente del Paraguay, sí. Fueron gente del siglo XX. Cuando comienza el siglo XX, el año 1901 hasta el 10, ahí ellos formaron sus diarios, escribieron, etc. Estamos hablando de los mismos, Fulgencio L. Moreno, Oleari, etc. ¿Verdad? Bueno. Entonces, a mí personalmente, siendo yo muy joven, en el año 50 y tantos, yo lo visité con Nelson Roura, tu pariente, y otros más. Lo visitamos a ¿cómo se llama? A Oleari, el célebre historiador, en su casa en la calle Brasil, España.
y lo visitamos y charlamos con él y conmigo habló más que con Roura porque leyó ahí en la revista de estudiantes que teníamos en esa época un soneto y dice, ¿y quién escribió este soneto? Y yo le dije, qué bien, porque ese era el más allá del soneto no llegó nunca, ¿verdad? Bueno, Oleari, ahora, y ¿qué le iba a decir? Él nos dijo algo muy interesante. Y no tenía dónde, me dice. Estamos hablando de la primera época, ya por 1910 por ahí, ¿verdad? Y yo no tenía dónde publicar. Hasta que por fin me dio un nombre de un diario y dice que me aceptaron un artículo. Bueno, y después comencé a publicar. No es que había tampoco tanta posibilidad de publicar en diarios, pero había muy buenos periodistas que estaban compuestos por intelectuales de primer nivel, como los que yo acabo de decir. Por ejemplo, el señor Oleari, como por ejemplo Fulgencio Remoreno, que hablaba de que el proteccionismo, ¿cómo se llama? El laissez-fairismo liberal en aquella época ya estaba pasado de moda, que había que tener una protección y una intervención del Estado. O, por ejemplo, este otro muchacho que murió joven también, y era una cosa brillante, no me acuerdo el nombre ahora, entre los colorados de la época. Blas Garay sostenía que había que crear en Paraguay una institución que cada vez que la mencionaba se volvían locos todos. El divorcio, decía. El divorcio vincular. Y cosas así, que eran pensamientos muy avanzados para la época. Ahora, yo veo que van apareciendo algunos intentos de literatura en el siglo XX con el deseo de que sea una literatura nacional paraguaya. En 1940 se va actualizando ese intento. Y yo voy a explicar por qué se actualiza en esa época. El país ya había entrado al siglo XX sin tener una carga literaria del siglo XIX, como tenían, por ejemplo, México y la Argentina. Una carga en el sentido beneficioso de la carga y también muy poco beneficioso, como es la responsabilidad de continuar con las tendencias de esos libros. Entonces aparecen escritores como Campos Cervera, como Roa Bastos, que en esa época se dedicaba más al verso que a la prosa. Un autor joven, más joven de todo, fue Óscar Ferreiro. Otro autor de aquella época que tenía su nombre en el mundo de las letras paraguayas, habiendo nacido ella en España, era Josefina Pla, la famosa generación del 40. ¿Cómo veía el Paraguay de 1940? Ustedes recuerdan bien los poemas del mayor poeta de esa generación, que fue Campos Cervera. Recuerdan, ¿verdad? Se iban publicando en periódicos porque su primer y único libro, en realidad, Ceniza Redimida, se publica hacia 1950 en Buenos Aires, en una editorial paraguaya de Buenos Aires. ¿Recuerdan el poema del Hachero de él? ¿Recuerdan el poema No es poco favor el que te debo, Marcelino Ruiz, etcétera, Campesino? ¿Recuerdan la forma que él tenía de dirigirse a la muy sufrida gente paraguaya de los trabajos más duros y siempre mal remunerada gente? Aparece el primer poeta social moderno digno de ese nombre y nace la poesía moderna del Paraguay. Yo no quiero discutir como algunos
hasta dónde estuvo Elvio Romero en el tema, porque Elvio Romero en aquella época era muy joven. Él estaba comenzando recién, y comenzaba en el 47 recién. Yo me refiero allá por 1940, él era muy joven, él todavía no estaba formado. Y cuando él se forma ya como poeta fuera del Paraguay. Y hace toda su carrera fuera del Paraguay. Yo no solamente no tengo nada en contra de Elvio Romero y su memoria, sino que yo he sido amigo y hemos sido muy cercanos también en la época que yo vivía en Buenos Aires, que yo me encontraba con él en Buenos Aires. El mayor poeta paraguayo de esa época fue Campos Cervera. Y Campos Cervera desarrolla lo que yo entiendo, algo que no se quiere tomar en cuenta. A Campos Cervera se la toma como no como un instigador de poesía política, aunque también él hacía política revolucionaria, no como un escritor revolucionario, porque el que lo tome como un escritor revolucionario tiene que decirme en qué ha revolucionado él la literatura. Revolucionado no. Él adapta las corrientes fundamental de la poesía social, sobre todo, vigentes en América en 1930 hasta el 40, y el que dominaba todo esto era básicamente Neruda. Él adapta eso al Paraguay y crea una literatura paraguaya con el género poético, y hasta hoy sigue siendo un maestro vigente de la literatura, porque todo lo que hemos venido después, en algo, quedamos como deudores de su propia poesía. La visión que él tenía del Paraguay era la del primer escritor que veía, porque al Paraguay como un lugar de explotación humana intolerable. El primer escritor que lo veía en estos términos fue Rafael Barrett, antes que él. Pero Rafael Barrett yo lo considero un escritor español que vivió en el Paraguay y que es más paraguayo que cualquiera, pero él no se formó en el Paraguay. Él no tuvo una formación paraguaya. Él llegó al Paraguay habiéndose formado magistralmente en España, siendo un joven escritor de ideas anarquistas. Un escritor de ideas que yo creo que nunca dejaron de ser socialistas, pero que un tiempo avanzaron mucho más tratando de organizarse en algún partido, y que fueron las de Campos Cervera, que trató de hacer política también. En esa época, la sociedad paraguaya comenzaba a realizar un cambio con respecto a la sociedad del siglo XIX. El cambio que estaba produciendo era el nacimiento de una protesta organizada en términos políticos o semipolíticos y también en términos literarios y artísticos. Nace la literatura paraguaya como una queja. Muchas veces se disfraza de queja amorosa, como en el caso vamos a decir, el caso de un gran compositor de canciones populares y poemas populares, un poeta notable, como el autor de canciones épicas en la Guerra del Chaco y el cantor de poemas amorosos o canciones amorosas, que fue, a ver si dan ustedes su nombre. ¿Conocen algo de poesía en guaraní, de canciones en guaraní? Emiliano R. Fernández. Muy bien. Que también mezclaba el castellano con el guaraní, cuando esa mezcla no era muy bien vista, pero era el idioma que estaba hablando el paraguayo. Es decir, mezclaba dos idiomas, tenía lo que los lingüistas llaman diglosia, o sea, dos idiomas,
y no bilingüismo. Bilingüismo es otra cosa. El bilingüismo es tener un idioma propio y otro adquirido y manejar los ambos con soltura. El paraguayo no tiene un idioma propio en contra de otro. El que es hablante guaraní en esa época, sobre todo, y hasta hoy, no habla castellano. Es inútil que ustedes traten de encontrar un chico en la escuela que hable. Yo tenía 2 tías mías que eran maestras en Villarrica y no querían, tenían la obligación de hablar siempre en castellano y no tenían que hablarles en guaraní. Y mi abuela, que les decía siempre, les guiaba por un buen camino a ellas, decía, enséñenle a los niños en guaraní porque si no, no le van a entender lo que le dicen. Hasta hoy sigue siendo así y no se reconoce. ¿Por qué? Porque no se enseña bien el guaraní y no se enseña bien el castellano. No hay ninguna razón para que una persona no maneje bien ambos idiomas a condición de que se reciba la enseñanza necesaria. ¿Alguno de ustedes estudió guaraní en la escuela? ¿Alguno de ustedes puede decir que tiene una formación académica en guaraní? No hay. Entonces el guaraní que se habla es siempre un guaraní callejero, de mercado, como el mío, que yo me manejo y traduzco incluso, pero que no soy un conocedor de guaraní. Y cada vez que quise estudiar, nunca encontré dónde estudiar en serio, porque un profesor decía A, se iba el profesor, venía otro y decía B, y lo que decía A y B no servía nada porque venía otro que decía C. Entonces, en esa escuela que se enseñaba guaraní exclusivamente, era un instituto del Ministerio de Educación, yo estaba perdiendo mi tiempo hace 60 años, cuando quería perfeccionar mi guaraní. Bueno, dejé de ir, como todo el mundo. Ahora, el castellano ha sido la lengua literaria siempre en Paraguay, a pesar de que se escribía en guaraní poesía, y muy buena poesía. Pero poca literatura se producía, en castellano incluso. No había muchas novelas, había muy pocas novelas. Había poemas, pero no había un poeta que hubiera realizado algo en el sentido de dar continuidad a su esfuerzo literario. Entonces quedaba por el camino. Jacobo, una consulta de paréntesis. Sí. Voy a trazarme un poco en tu cronograma. Sí. Cuando hablaste de Blas Garay, Sí. Eugenio Alejandrino Garay, el héroe de Urendahue, Sí. hermano mayor de Blas, ¿verdad? Y Sí. hizo periodismo, también parece que fue combativo, creo que escribió algo. ¿Él tuvo alguna relevancia a nivel de letras? Creo que era ensayista también. Que yo sepa, yo no conozco un libro de él que hubiera tenido una importancia capital en las letras paraguayas. Él fue famoso como militar, ¿verdad? Ya, eso me quería preguntar. Fue famoso y con toda justicia fue famoso, porque siendo un hombre muy mayor hizo una marcha terrible en un desierto como el Chaco, ¿verdad? Para librar una batalla y ganarla. Claro, fue épico. Era un gran guerrero, pero un escritor que hubiera ganado ese mismo prestigio en las letras, yo no sé. No conozco ningún libro de él que hubiera llegado a ese nivel. El que era completamente intelectual era Blas Garay. Y él tenía ideas muy avanzadas para su época. Y lo mataron, ¿verdad? Otro caso como el de su hermano no creo que sea, ¿verdad? No conozco que hubiera sido así. Ahora, vamos a seguir. La sociedad paraguaya estaba cambiando en la época que estoy hablando yo, en la época del 40. Había cambiado fundamentalmente, pero los escritores que ya comenzaban a escribir en otro sentido habían traído a las letras paraguayas cierta frescura gracias a la poesía de Campos Cervera.
¿Qué distingue esencialmente a Campos Cervera como el primer poeta moderno del Paraguay? El primer es una condición antigua de la poesía. Él era un autor compasivo. Él trataba a sus personajes literarios con verdadera compasión. Esa es la clave de la gran literatura. En todas las novelas de Balzac se encuentra la compasión, en Tolstoy se encuentra la compasión, en Víctor Hugo está la lucha y la compasión. No hay obra donde no se trate el sufrimiento humano con simpatía, por lo menos con empatía, cuando no con verdadera compasión. Aparece la compasión en Roa Bastos, en Hijo de Hombre. Hijo de Hombre es un libro compasivo. Se trata con compasión a la gente que sufre ahí. La compasión es el momento, es sentir compasión. Puede sentirlo el escritor como personaje, como narrador, o puede sentirlo un personaje de los que él está creando. La compasión es un sentimiento y al mismo tiempo es una reflexión sobre ese sentimiento que permite que la obra se acerque a la sociedad de una manera directa. Independientemente de si tiene o no tiene algunos aciertos literarios, que se puede discutir también, ¿verdad? Lo que no se puede discutir es si hay o no hay compasión. Eso se nota enseguida. Hay un sentimiento compasivo hacia los personajes, o sienten algunos de los personajes cierta compasión, entonces existe la compasión. La compasión, que ha sido siempre una virtud cristiana, discutida a muerte por muchos escritores que no querían saber nada de la compasión. Entre ellos Voltaire, era uno. Entre ellos Nietzsche, que decía que había que matar a la compasión, ¿verdad? Había grandes escritores que estaban en contra, pero en un pueblo de tradición cristiana como el Paraguay, en esa época era de tradición cristiana, hoy tengo mis dudas sobre el pensamiento cristiano. En esa época la compasión era un sentimiento prácticamente reconocible enseguida. Enseguida se reconocía como parte de la sociedad paraguaya a una persona compasiva. Enseguida. Hoy no sé si la compasión sería, probablemente en algunos círculos sí. Ahora, lo que se establece en el grado de la compasión, cuando él escribe sobre el hachero, él escribe compasivamente, no es que le dice ay Shinyaranga, no es que le dice que no es que le tiene lástima, él es capaz de sufrir con el otro. Porque cuando yo digo ay Shinyaranga nomás, digo qué pena, qué lástima, ¿verdad? Pero no estoy afirmando un acto compasivo. La compasión es cuando se acerca al hombre al sufrimiento de otro y se acerca de una manera solidaria. Eso no existe en el Aishin Yaranga. Aishin Yaranga es pobre de mí, pobre de él, pobrecito anda. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Como la compasión es una de las grandes virtudes en el cristianismo, y el Paraguay era una sociedad que debía espiritualmente a la orden franciscana, en primer lugar, y a la Iglesia Católica en segundo lugar, que debía un gran sentido de la compasión hacia los seres y los animales también. Entonces nosotros estamos viviendo un país que podía recibir con mucha facilidad lo que escribía un poeta como, en este caso, Campos Cervera. Sin embargo, no era un bestseller, no era que se leyera muchísimo. A lo largo de toda su vida, él publicó un solo libro, se agotó ese libro, después él ya no vio otro libro suyo publicado, y se volvió a reeditar después de mucho tiempo, pero fue el poeta que se leía y lo leían también
y lo leían los que no lo conocían porque escuchaban cuando otros los leían. Y se sentía ese sentido profundo de compasión. Un dato nomás quiero aportar, que la primera edición de Ceniza Redimida se hizo en la se Argentina. editó en la Argentina a través de la editorial Tupá. Sí, que es una editorial paraguaya. Así mismo. No, eso no es que decir. Estaban los hermanos Chávez y otros más ahí. Eso no quería contar. Sí, claro, sí, es un hecho conocidísimo. Yo tenía la primera edición todavía. La había comprado mucho tiempo después, ¿verdad? El libro se editó hacia 1950 y tantos ya. Ahora, aparece pues esta palabra que yo les estoy diciendo, compasión. Esto es normal en toda la literatura del mundo, la literatura española, la literatura francesa, la literatura inglesa. En inglés quedó el adjetivo compassionate o passionate como una virtud del escritor. Entonces, siempre referirse a tal libro, el autor tiene una actitud compasiva, ¿verdad? Tiene una mirada compasiva, etc. Que lo veían como una gran virtud. Bueno, no se lo vio así en el Paraguay. Hasta la llegada de un Campos Cervera. Se llega a Campos Cervera, va contra todo patriotismo ridículo, ¿verdad? Que no es patriotismo, es patrioterismo, ¿verdad? No es hablar del hombre de carne y hueso que ha sufrido en la guerra, no parece. Los primeros que comienzan a escribir sobre todo esto son los del 40, algunos del 40, y comienzan con una actitud crítica por un lado y compasiva por el otro. Entonces se reconoce a la literatura paraguaya como literatura propia. ¿Verdad? Por un lado, había una literatura épica en el Paraguay que influía notablemente en los deseos de victoria del paraguayo durante la guerra. Me refiero a la guerra de Bolivia, no a la guerra del 70, que se vio perdida del comienzo. En la guerra de Bolivia había un criterio profundamente épico. Están las canciones de Emiliano, que ustedes las conocen bien, pero ese criterio épico ya en la juventud actual del Paraguay no tiene mucho sentido. La juventud paraguaya actual no es una juventud belicosa, guerrera, es una juventud pacífica. Al contrario, está en contra de todo lo que sea una expresión de violencia. Es pacífica la juventud en el Paraguay, es muy pacífica. Y versos como, por ejemplo, los de Emiliano, de la guerra, no son entendidos y son admirados, pero no son compartidos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se refiere a la muerte de Rojas Silva, el teniente Rojas Silva escribió una canción donde tiene un párrafo en guaraní, ¿verdad? Donde dice, pide la venganza, es decir, sin compasión. Termine con la compasión, pide la venganza y que se mate a esa gente. Y al final, la razón que da para matar a los bolivianos es Ani Sheneway Kurugo Pucaña Nedeje, que en guaraní quiere decir, ustedes entienden, ¿verdad? ¿Entienden bien esos dos versos? Yo le pregunto a ver si... Yo entiendo perfectamente. José va a entender bien. Anishene Guaycurú, pues caña quiere decir, no sea que estos guaycurúes se burlen de nosotros, se rían de nosotros. No los tratan ni siquiera de bolivianos. Pues él podía haber dicho, Anishene boliviano, pues caña no, dice boliviano, dice guaycurú. ¿Por qué dice guaycurú? ¿Alguien sabe decirme? Sí, yo tengo una referencia.
Adelante, José. Los Guaycurú estaban en contra del Estado Nacional. Estaban en contra de los guaraníes para comenzar. Eran Claro. el enemigo atávico. A cruzar el río, los paraguayos de antes, los guaraníes realmente, cuando cruzaban, la tribu guaraní tenía casi, no digo prohibido cruzar el río, pero tenían que pensar 2 veces antes de cruzar el río, porque ahí estaban los Guaycurú. Sí. Entonces, y era una pelea terrible con los Guaycurú, eran unos enemigos atávicos. Y Claro. después, ya cuando se crea el mestizaje en el Paraguay, la palabra Guaycurú siempre significó algo despectivo. Por ejemplo, la banana Guaycurú, contraria a la banana carapé y a la banana de oro, ¿verdad? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes conocen todavía la banana Guaycurú o no? No, yo no me acuerdo más. Pues la banana Guaycurú era una cosa, bueno, de la época que yo estaba, era jovencito, costaba la mitad de la banana de oro o la banana carapé, ¿verdad? Pero la banana Guaycurú era la peor de todas. Era una banana grande, semiverde, que era horrible, que no maduraba bien nunca. Ahora, Jacobo, un comentario nomás sobre Emiliano. te escucho. ¿Me permitís? Sí, muchísimo. En la época en que Emiliano crea esos versos, era una época prebélica que en cierto modo era una especie de llamado al patriotismo. No era un llamado al patriotismo, no era. Era un llamado a las armas. A las armas, sí, pero bueno, entendía él como patriotismo, digo yo, como se entendía. No, vengata catuete, dice en una parte. Un cobarde asesino yapoa. Eso no es patriotismo. Eso era una cosa. Eso no es patriotismo. No habla de ir a defender al Apache. Habla de vengarse. Sí. Pero yo entiendo que estaba calibrando un poco el sentir ahí, un poco, o sea, era más bien una especie de, ¿cómo decir? No sé cómo llamamos antes cuando éramos chicos, chúmbale, una especie de... Pero escuchame una cosa, ¿por qué te vas a arrepentir si estás escribiendo un poema épico cantado de lo que todos los poemas épicos dicen? Todos los poemas épicos son cantos sangrientos, son cantos a la muerte, son. Sí. No hay ninguna compasión ahí. Ya vengata catuete, un cobarde asesino yapoa. Anicene Guaycurú pucaña nereje. Ahí no hay un llamado de defensa a la par en esos versos. Hay un llamado de defensa cuando vos defendés a tu país, defendés a tu familia, etc. No, él ahí pide que sin falta se le vengue a esta persona, pide venganza, pide sangre, para que no se rían de él. En la Rey habla también de Umicambá, un Haití Umicambá. También de Umicambá. Sí, los cambá eran jodidos, pues eran los brasileños. Pero el tema esencial es el siguiente. En el país existía una conciencia épica y el Paraguay es uno de los pocos países que puede aportar poesía épica. De gran altura, como son los versos que yo te acabo de decir. Porque la poesía épica acompaña al hombre en su etapa más terrible, que es la etapa del que da muerte a otro. Él toma la parte del que cobra venganza, del que da muerte, ¿verdad? Ahí no hay ninguna compasión. Ahora, ¿qué sucede? En las otras literaturas que no son épicas, porque la gran literatura épica, usted se encuentra que el héroe es un flor de carnicero. Ahora, en la literatura que no es épica, que tiene otro criterio de la épica, tiene otro criterio de la literatura como tal, aparecen los valores civilizatorios, los que hicieron una civilización.
en una cultura y crean una literatura, porque la literatura no existe fuera de las sociedades civilizadas. Existe la poesía en las tribus anteriores a la civilización. Existe la poesía. Y una parte de esa es también épica. ¿Perdón? Jacobo, un comentario nomás. Te quiero escuchar. La Ilíada. Esto es como es sangriento. Viste que la Ilíada, nuestra civilización greco-romana, judeo-cristiana, pues empieza con la Ilíada, ¿verdad? Y es una carnicería. Es una carnicería. Claro. Pero con mucho sentido poético, ¿verdad? O sea, algunas escenas así. Es una carnicería de una sociedad civilizada. Sí. Pero sí, nuestra civilización está muy marcada por el tema de la guerra. Exactamente. Y ese tema es el más antiguo que existe en el mundo. Pero nos dio origen. Es mentira que la épica da origen a la lírica y a la reflexión social. No es cierto. Lo que da materia a la reflexión social son los grandes sentimientos religiosos de las sociedades. En la época de los paganos, los dioses paganos. En la época del cristianismo, el judaísmo, el islamismo, etc. Pero eran culturas religiosas. ¿Por qué? Por el valor de la compasión. El ser humano era digno ya de compasión por ser humano nomás. ¿Me va entendiendo? Y donde está marcada la épica, está liquidado. No, tenés que cambiar de país incluso. En el Paraguay cambiaron de país y fueron a la Argentina lo que querían escribir en aquella época. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo la revolución del 47, ¿verdad? Que Y la revolución del una 47 con mayor razón. Sí, entre ellos Elio Romero, que fue al exilio. Con mayor razón, ahí ya con claras razones políticas. Sí. Augusto Roabasto también. Y la literatura paraguaya nace en la Argentina, la nueva. Casal. Claro. Y ellos nos reciben a nosotros que somos la generación posterior y ahí también nos mandan a otro lado, porque yo les puedo asegurar personalmente que si a mí no me hubieran publicado en la Argentina, a mí no me hubieran dado bolilla en ningún lado de América Latina. Con mis libros paraguayos publicados en Paraguay, me iban a cerrar la puerta en cualquier lado. ¿Por qué? Porque no tenía tradición el país. Hoy ya es distinto. Hoy ya se ha creado una cierta tradición paraguaya literaria que viene de 1940 en adelante, que tiene ya dentro de poco 80, 90 años, ¿verdad? También comienza una tradición que no es una tradición épica, ¿verdad? Los poemas épicos hoy, bueno, salvo algunos que son parte del nacimiento de la cultura universal, son poemas antiguos que se utilizan como materia de estudio, ¿verdad? Entonces los libros están en una relación directa con la sociedad. El libro novela, el libro de poemas, el libro de ensayo, etc. Y esa relación con la sociedad tiene que ver con el cambio de la sociedad. Si la sociedad cambia, cambia la literatura. Si la literatura cambia, va cambiando también la sociedad. Ahora, cuando los libros no tienen ninguna referencia al carácter crítico que nace de la misma sociedad paraguaya, que pide la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda? El elogio vano, el elogio del... aparecen, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, el elogio de la carreta, el elogio de los temas folclóricos que tanto le gustaban a mi general Stroessner. El elogio de la carreta, el elogio del rancho, el elogio del campesino, que era un pobre hombre, sufría muchísimo. El elogio del hachero, el elogio, en fin. Donde tenía que haber más bien compasión,
se hacía un elogio y se decía que eso tenía que seguir así nomás, sin cambio. Esa es la voz a la que hay que dar lugar, porque es la voz que nos da lugar a la crítica de la sociedad paraguaya. No sé si estamos de acuerdo, ¿verdad? Señor Jacobo, si me permite, Sí le permito. hablando de la sociedad paraguaya, Sí. voy a compartir unos comentarios que recibimos en nuestras cuentas de Facebook de la Dirección General de Cultura y Turismo. Me encanta. Vamos a escuchar. Ana María Almeida, haciendo referencia a lo que usted decía cuando explicaba cómo era la parte cultural en tiempos del doctor Francia, ella dice que hasta hoy no es el nuestro un país amigo de la lectura. Hasta hoy. Muy bien. Sí. Yo estoy de acuerdo con ella. Por su parte, Hay que Jorge luchar Daniel en Paraguay Moreno, para que siempre nos introducir acompaña la desde Santa lectura Cruz. en el pueblo. Sí. Estoy de acuerdo con ella. Sí. El señor Jorge, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, habla acerca de la escritura en guaraní. Sí. Él dice que de hecho que escribir en guaraní sigue siendo un acto de resistencia, aunque los escritores son en su mayoría blancos, porque esta lengua fue siempre esencialmente oral. La escritura fue iniciada por los religiosos jesuitas y franciscanos durante las misiones y suspendida durante la colonia. Fue defendida y mantenida gracias a las madres paraguayas que hablaban a sus hijos en sus hogares, siendo así su primera lengua. Bueno, yo no tengo la información que tiene el amigo y me parece que es un campo que uno puede discutirlo si tuviera más información, ¿verdad? Yo lo que sé es que el poder en la época de los gobernadores españoles se manejaba en castellano 100%. Y después se siguió manejando 100% hasta hoy. Y el que no hablaba bien castellano no tenía nada que hacer ahí. De manera que era el hablar guaraní, en vez de ser un motivo de orgullo, en vez se perseguía a los chicos que hablaban guaraní en la escuela. Eso yo lo sé por mis tías que recibían instrucciones de que no se les hable en guaraní a los chicos. Y mi abuela, que era maestra, le decía, háblele en guaraní para que le entiendan a las criaturas. Para que la defensa del guaraní no era fácil en una época, señor. Y yo creo firmemente que se avanzó en ese campo. Hoy tenemos incluso una academia guaraní. Pero lo que está sucediendo siempre es que se lee muy poco en guaraní porque se escribe poco en guaraní. No hay un diario escrito en guaraní en 400 años. Totalmente en guaraní, ¿verdad? No hay un diario. No hay una radio que hable 100% guaraní. Mezcla, tiene programas, es cierto. ¿Qué cadena de televisión, habla guaraní? La cadena, hay una del Estado que tiene un personaje ahí, no sé cómo se llama ese canal, que hace programas en guaraní. Yo le felicito muchísimo a este señor que está en la televisora pública paraguaya, ¿verdad? Le felicito que realice esos programas en guaraní. Ramón Silva creo que se llama. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ramón Silva. ¿Cómo? Ramón Silva. No, es Ramón Silva, es otro señor. No me acuerdo de su nombre, pero le felicito por los programas en guaraní que hace, pero el guaraní no consiste... Amancio Ruiz Díaz. Amancio se llama así. Amancio Ruiz Díaz. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un hombre que evidentemente le hace un gran servicio al Paraguay poniendo en guaraní lo que tendría que decirse naturalmente en guaraní, ¿verdad? Pero, ¿dónde se escribe en guaraní? Y cuando nuestros libros en guaraní allá en la biblioteca, vigilen ustedes el texto y van a ver, está lleno de ratas. Eso. Vigilen. Yo lo hice varias veces.
sobre todo algunos libros de guaraní que son famosos, lo dice. En fin, a donde quiero llegar es lo siguiente. Perdón, ¿está lleno de qué me decís? ¿Qué decías? Los libros. Errores de imprenta. Sí. Errores de imprenta, lleno de errores de imprenta. Errata se llama al error de imprenta, de impresión. Entonces yo sostengo que lo más importante que nosotros podemos decir a nuestro país, o refiriéndonos a nuestro país, es que el siglo XX da origen a la literatura en el Paraguay recién después de la guerra del Chaco, en serio, ¿verdad? Y tiene muchos problemas porque después de la guerra del Chaco tuvimos un intervalo de exilio que fue terrible, que fue el 47, ¿verdad? Y que duró mucho tiempo. Bueno, ahora, hoy existe una literatura paraguaya y yo creo que es buena y tiene valor. El problema es, se lee poco en el Paraguay. ¿Cómo sería una forma que tendría el Paraguay de leer más los libros paraguayos? Que el gobierno comprara libros paraguayos y distribuyera en los centros de lectura como escuelas, colegios, etc. No hace, o por lo menos que yo sepa, no. Son algunos que otros libros, más o menos. Yo hablo de los verdaderos libros nacionales. Y bueno, que le estaba hablando yo de un sentimiento que, el sentimiento de la compasión, que da origen en la literatura a una afinidad con la sociedad en la cual ella se produce, que permite entrar en esa sociedad. Eso ocurrió en Francia, en España, en Inglaterra, en Alemania y en los países que tienen literatura, como en Japón también, en un idioma que no tenemos ni idea de cómo suena, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay un sentimiento que abre la puerta de la literatura producida en el país y fuera del país al país. ¿Por qué en el Paraguay se lee poco? Esa es la segunda pregunta que yo hago. ¿Por qué? ¿Por qué tan pocos paraguayos tienen interés en leer lo que se produce en su país? Incluso algunos leen libros que se producen afuera, son lectores, pero conocen algunas novelas de García Márquez, etc. ¿Verdad? ¿Tendrá algo que ver nuestra oralidad como cultura? No tiene nada que ver. Paraguay es un país oral en guaraní, en castellano no. Castellano es un país que habla, lee y escribe castellano. El guaraní es oral, eso estoy de acuerdo. Pero el castellano, no. Nunca lo fue. La oralidad castellana terminó en el año 1000, cuando se fueron fijando ya las formas de escribir. No hay. En guaraní sí, el que escribe en guaraní se va a encontrar con un problema, sobre todo el que escribe poesía, se va a encontrar que va a querer escribir una canción que es lo normal en la poesía, pero eso que es normal en la poesía fue cambiando y fue admitiendo los elementos de la literatura. Decir que la poesía no es literatura, como han dicho grandes escritores paraguayos, bueno, tienen razón ellos para lo que ellos digan. Para mí es literatura y punto. Hoy. Antes eran himnos religiosos, eran canciones de amor, cantaba el pueblo, etcétera, ¿verdad? Yo no puedo hablar del tema, ¿no? Sigamos nomás con algunas noticias de nuestros compañeros del Facebook. ¿Tenemos, Laura?
Ya no, señor, eran esos dos comentarios que les compartí. Eso es muy interesante, lo de la oralidad que habla José. Para el guaraní es cierto, es una lengua oral, en el sentido de que no tiene una expresión escrita que pueda acompañarla. Son pocos los libros que se escriben en guaraní, poquísimos. Y en la biblioteca tenemos lectores, nunca tuvimos muchos lectores de los libros en guaraní. ¿Cuánta gente es capaz de leer el libro de Carlos Martínez Gamba de la Guerra de Guazú? ¿Cuánta gente? Que está escrito en verso medido y en guaraní, que mezcla el guaraní culto con el guaraní popular, etc. ¿Cuánta gente es capaz de leer las 700 páginas esas? ¿Ustedes recuerdan gente que vino a leer ese libro? Yo no recuerdo, y eso que era conocido mío, era amigo. Lo admiraba. Apenas contado con los dedos. Apenas contado con los dedos, dicho por el hombre que generalmente en el lugar donde está sabe cuáles son los libros que se leen. En la época en que estaba abierta la biblioteca y que no teníamos esta peste que hasta que no se vaya no podemos hacer nada. Lastimosamente. No tenemos otro camino que intentar mantener el interés en la literatura por el taller como hacemos acá, por ejemplo. Y esa idea que tenemos de los centros ahora me parece muy buena. Los centros cívicos se llaman, ¿no? Centros municipales, ¿no? Centros municipales. Ojalá que esos centros puedan recibir libros de donación y difundir, promover la lectura. Mire, yo le voy a decir una cosa que no sé yo si hay mucha posibilidad de saber esto. Lo importante también son los factores de multiplicación de lectura. Cuando un libro entra en una casa, lo leen todos los miembros de la casa. Si la familia tiene 5 o 6 personas, lo leen por lo menos 3, ¿verdad? El problema es que los libros estén en las casas. El problema es que en las casas se lea. Fuera de la casa no hay lectura. Nadie, ni en la China, ni en el Chaco, aprende a leer en serio en la escuela. En la escuela aprende a diferenciar el trigo de la paja, es decir, la buena literatura de la más o menos, de la mala, etc. Pero el hábito de leer se aprende en la casa y en los ratos libres. Fuera de eso no existe. Y el problema que nosotros tenemos es que se lea en las casas. Hay odio al libro en muchas casas, cosa que yo he podido ver, y casas de gente que no tiene problema económico. He podido verlo. Entonces nosotros tenemos un problema serio. Sobre la escuela, Jacobo. Sí. Antes, cuando yo estaba, digo, a los décadas del 60, cuando yo estaba en la escuela, se leía en voz alta, poemas. Y hay que leer en voz alta. Y era muy interesante. Eso no se hace más. Y me parece que perdieron mucho los chicos en... Y claro, porque la escuela tenía que suplir, tenía que hacer las veces de casa. Pero la madre no le leía un poema en voz alta al niño. El padre no le pasaba un libro de cuentos. Cuando necesitaba difundir la literatura en el sentido de su valor nacional, histórico, indiscutible, se elige un libro universal y también un libro paraguayo. Bueno, no se leía. El libro paraguayo no existía. Y entonces viene el problema fundamental que nosotros vemos, que en estos últimos años comienza a despertarse un poco con la feria del libro, con esto.
Ahora, el número de personas que muestra interés es demasiado pequeño. Es demasiado pequeño. Yo le digo que esta situación no se ve muy frecuentemente en el mundo, ¿eh? Yo por lo menos puedo hablar de América Latina. Y es necesario que... Me acuerdo de una feria del libro que fue dedicada al Paraguay en Estados Unidos, feria en Miami, a la que el gobierno en ese momento me mandó a mí para representar al Paraguay, entre otros. Y me acuerdo que estaban todos los libros puestos ahí para vender y todo lo demás, y compraban algunas personas que venían, entraban ahí, compraban, etc. Bueno, yo veía el interés que había por otras literaturas en español, porque Miami es una ciudad latinoamericana, no vayan a creer que eso es Estados Unidos. Entonces, veía que el interés que había en la literatura, por ejemplo, de Colombia, de Perú, de Argentina, de México, etcétera, y de países más chicos también, había interés. Entonces yo me preguntaba en ese momento, ¿qué sucede con la literatura paraguaya a la que se le dedicó la feria? La feria, el único país que tenía un estante especial fue el Paraguay. Una casa le dieron, especialmente con vista a la calle, donde se ponía todo para el Paraguay. Bueno, nada. Se vendió. Yo le pregunté a ¿cómo se llama esta señora que tiene una librería, kiosco grande en la Plaza Uruguaya? Vidalia. Le pregunté, ella estaba allí vendiendo libros. ¿Qué tal te fue la venta acá? Me dice, y me fue muy bien. En serio, le dije. Y mira, me dijo, vendí el triple, 4 veces más de lo que vendo en Asunción. Te felicito y te deseo mal, le dije. Bueno. Y eso que ella tenía ahí de varias editoriales, le dieron de varias editoriales para vender. Y la mayoría de los que compraban eran personas, algunos eran paraguayos, pero la mayoría eran lectores en español, que en Estados Unidos hay 40 millones de lectores en español, de los cuales hay por lo menos 2 millones que están en Miami, ¿verdad? Bueno, y eso yo siento que el país necesita aumentar su número de lectores urgentemente. Países como la Argentina, que tienen ahora un problema serio con las editoriales y con las librerías, aumenta el número de lectores porque la gente se quedó en su casa y comenzó a traer libros por delivery. Con eso le digo todo. El año pasado se vendió en Buenos Aires más libros que el año antes pasado. Es decir, con la peste vendieron más. Señor Jacobo. En todo el mundo pasa eso, pero en Paraguay no. Señor Jacobo. Sí. Me parece que uno de nuestros participantes, creo que el señor Gustavo, levantó la mano. No sé si quiere aportar algo, Gustavo Bordó. Bienvenido sea Gustavo, vamos a escucharle. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Mucho gusto. Bueno, siempre estoy acá. Un detalle quiero aportar con respecto a la lectura. A mí como, aunque usted no diga, como cliente, en el sentido de cuando yo quise, las veces quiero equipar mi casa o colocar algún mueble, voy por librería. Yo estoy en San Lorenzo, no creo que en otro lado sea muy diferente. Sí. En las mueblerías pido estantes para libros, bibliotecas, no hay. ¿Saben por qué? Porque en el mercado la gente no pide. Hay muebles para equipo de sonido, para computadora, para esto, para aquello, pero muebles para estantes para libros, no hay. Sí hay en algunos casos, por ejemplo, para muebles de oficina, para biblioratos, por ejemplo. Sí, pero eso es otra cosa.
Claro, es otra cosa. Pero Claro. es un indicio, porque se vende lo que se compra, ¿verdad? Uno vende lo que la gente pide, ¿verdad? Es un indicio muy interesante para diagnosticar que la gente no tiene, la lectura no es parte del mobiliario de las Y casas bueno, paraguayas. Gustavo, yo le doy toda la razón del mundo, yo pienso igual que usted. Yo cuando necesito hacer un mueble para libros, Hay lo que tengo mandar que a hacer. hacer yo, que no lo puedo Así comprar, mismo. no hay, nadie vende eso. Es lo que yo hice. Así es, comparto plenamente. Yo Bueno, compré yo un quiero mueble, un mueble muchas gracias por su intervención. un placer. Muchas gracias por su intervención. Yo quiero volver ahora a una cosa que me gustaría discutir más con ustedes. Este problema de la forma de entrar en una sociedad. ¿Por qué se vuelve importante esta novela y no otra? Yo creo que una de las cuestiones es que el escritor demuestra compasión con los temas, con los personajes y consigo mismo. Eso es muy importante en la novela, sobre todo en la novela, en toda la literatura, pero en la novela se ve con más nitidez. Y cuando se encuentra novelas que son simplemente descriptivas, bueno, no vamos a ningún lado. Hay que buscar sentimientos de validez universal. Uno de ellos es la compasión. Miren, por ejemplo, Don Quijote. No hay una página de Don Quijote que no sea un ejemplo de compasión. No hay una página. Él llega a sentir compasión por personas que no sabe si sufren, porque no sabe si existen. Por ejemplo, las viudas y los huérfanos que él busca para defender. No sabe si realmente los va a encontrar o si existen, no tienen noticia de su nombre, nada de eso. Pero ella siente compasión por el mero hecho de ser huérfanas, por el mero hecho de ser viudas, etc. Ya siente compasión. Sí, una novela llena de compasión da origen a la novela mundial, que es El Quijote, y está en el pueblo español también eso. Y es un pueblo muy épico, y aparte de épico es un pueblo terrible, bárbaro en algunas cosas. Ha demostrado eso. Y los franceses también, y los ingleses ni hablar. Y los alemanes, bueno, mejor no hablemos de los alemanes, pero el sentido de la compasión está en todos los grandes autores. Eso yo creo que tendrían que reflexionar ustedes y vamos a tomar ese campo como un campo apropiado para nuestra próxima reunión. Yo tengo acá algunos textos que podemos tomar. ¿Sabía que estoy buscando este poema? Permítame buscar esto porque ahí yo anoté, no sé dónde lo puse. También tengo una pregunta aquí, señor. No sé si puedo hacer mientras usted busca. Puede hacerlo, sí. La señora Carmen Capli pregunta si será que usted puede repetir el nombre del libro en guaraní sobre la guerra contra la Triple Alianza.
Y Guerra Guazú es una cosa larga, es una historia son como 5 o 6 palabras que tiene, que ya no recuerdo cómo era. El de Carlos Martínez, digamos, Guerra Guazú. Es una crónica sobre la Guerra Guazú. Gracias. No dice Triple Alianza, dice Guerra Guazú. Va a quedar como Guerra Guazú nomás. Espérenme que estoy buscando esto. Acá está. Simple agonía se llama. Oh paria, he aquí las floridas simpatías de mayo, el mes que florece todo en Europa. Pero tú, oh ignominia, eres solo capaz de repetirte, hinchazón sin posible estallido. Y sabes de sobra, oh paria, que no es eso, que augurando el instante más solo de la naturaleza, ascienda mi canción, toda y única en la tarde, y arrecia y pueda cuanto pueda, y me diga qué cosa es la cosa, y que vuelva a caer y a elevarse, y que nos mueva a lástima, a merced del sollozo, que se recobre y que de nuevo caiga a tenor del oficio que le cumpla. Ahí está. Mueve a compasión y a lástima incluso. A la poesía le pide que se mueva a compasión y a lástima. Es un poema de Jules Laforgue, uno de los más grandes poetas de Francia. Está traducido, por supuesto, pero van a disculparme que hagamos la traducción. Leamos la traducción, quiero decir. ¿Él no era descendiente de uruguayos Jules Laforgue? Él nació en el Uruguay y a los 2 o 3 años se fue a Francia. Era de familia francesa. Así. En esa época había muchos franceses en el Uruguay. Hay 3 poetas que el Uruguay dio a Francia. Uno es Jules Laforgue, el otro es Lautréamont y el otro es Superville. Los 3 eran franceses, escribían en francés y nacieron en Montevideo. Acá teníamos una poeta francesa que era René Checa, pero ella vivió en el Paraguay, a pesar de todo eso, vivió siempre acá. Vivió temporadas largas en Francia también, pero vivió siempre acá. Era de la familia Balanzá, que eran todos franceses, por supuesto. Bueno, ¿qué les parece si tocamos este tema que yo les estaba proponiendo? El sentido de la compasión en la literatura, y ustedes buscan cualquier ejemplo que les guste. Y si es paraguayo, mejor, porque yo estoy queriendo dar una vuelta en esta contradicción entre un tenor épico y un tenor profundo, reflexivo, yo diría casi religioso, que es el de la compasión. ¿Buscamos esto para el próximo miércoles? ¿Hacemos esto? Sí, señor. Vamos a hacer eso. Háganlo ustedes por su cuenta y yo lo hago por mi cuenta y vemos después cuál va mejor, ¿verdad? Cuál les resulta más interesante para continuar nuestra discusión. Porque yo estoy seguro que ustedes nunca pensaron en esto. Nunca pensaron que la compasión hubiese sido tan importante en la literatura. Particularmente, realmente yo no pensé desde ese punto de vista. Pero yo tampoco pensaba eso hasta que me fui dando cuenta de eso, ¿verdad? Y no sé si me permite, para antes de cerrar, sí, brevemente nada más compartir con nuestros seguidores en qué consiste nuestra campaña
de donación de libros para bibliotecas comunitarias de Asunción. Sí. Desde la Dirección General de Cultura y Turismo se promueve una campaña denominada Las Alas de la Lectura, donde lo que se busca es que los ciudadanos puedan donar aquellos libros que ya han leído o que quieren compartir, acercándolos hasta la biblioteca del Centro Cultural de la Ciudad, Carlos Colombino Manzana de la Ribera, y también hasta la biblioteca del Centro Paraguayo Japonés. Ambos centros se encargarán de clasificar los libros recibidos y de distribuir a los 11 centros municipales con que cuenta la ciudad de Asunción, de tal manera que en los barrios también haya espacios destinados a la lectura, que sabemos que ya los hay, ¿verdad? Pero este es otro esfuerzo al que nos queremos sumar desde la Dirección General de Cultura. Pues muy bien, espero que todos ustedes puedan colaborar con esta iniciativa que nos enorgullece a todos. Esperamos esos libros con mucho gusto. Sí. Muchas gracias, don Jacobo. No, por favor. Quedamos Muchas entonces el próximo miércoles con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Nos vemos el próximo miércoles y un saludo también a todos los amigos que nos siguen Entonces, siempre. y nosotros vamos a tocar el tema de la compasión en la literatura. Perfecto. Ahí está. Excelente, Jacobo. Muy Buenas bien. noches. Buenas noches a todos. Les deseo que pasen un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Igualmente. Buenas Saludos. noches. Buenas noches, Laura. Chao, Laurita. Chao, señor. Muchas gracias. Chao, Buenas noches. Alberto. Chao, José. Chao, Gustavo. Chao, todo el mundo. Chao, Iván. Iván está silencioso siempre. Un abrazo. Un abrazo para vos. Gracias. Mm.